Bien, tengan ustedes muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que me puedan copiar. No olviden, por favor, registrarse en el chat. Hola, hola. Bien. El día de hoy vamos a compartir y vamos a abordar el tema del contrato de permuta, ¿no? Un contrato muy usado en la vida cotidiana de la práctica jurídica y un contrato por el que muchas personas realizan las consultas necesarias para poder darle o no darle uso a este tema. ¿Ya? En el inicio del tema, podemos establecer dentro de los antecedentes que desde la práctica de nuestros ancestros en Bolivia, el contrato de permuta tiene relación y origen con el contrato o con el famoso trueque. Ustedes saben bien que el trueque ha sido utilizado por anteriores culturas, la nuestra está dentro de ello, y pues consistía en el intercambio de productos del mismo peso, de la misma calidad que pudieran establecerse. En ese sentido, cuando hablamos del contrato de permuta, tenemos un antecedente práctico que vendría a ser la práctica del trueque, que muchos de nuestros antepasados y actualmente todavía se puede ver cómo las personas optan por el intercambio de productos, por el intercambio de servicios, por el intercambio de bienes, ¿no? Hay ferias que se realizaban hasta antes de la pandemia que buscaban, pues, seguir practicando esta modalidad de intercambio llamada trueque, ¿no? En ese sentido, sobre bienes en los que no se pueda hacer un trueque, por ejemplo, bienes sujetos a registro como un vehículo, como un bien inmueble, lógicamente no pueden ser sujetos de un simple trueque, pues el Código Civil legisla el contrato de la permuta, ¿no? Entonces vamos a conocer qué es el contrato de permuta o cómo se lo puede definir. El contrato de permuta es aquel por el cual una persona denominada permutante transfiere la propiedad de una cosa a cambio de la entrega de otra cosa. Vamos a definir el término cosa como sinónimo del término bien, así como lo utiliza el Código Civil. La condición de este cambio de una cosa o de un bien por otro bien debe tener una característica especial y es que debe ser de similar o igual valor. Si ustedes revisan, por ejemplo, la zona de clasificados de los periódicos, sea Opinión, sea Los Tiempos o cualquier otro a nivel nacional, van a encontrar en esa clasificación con que llegan los periódicos de se permuta vehículos, se permuta un lote por otro lote, una vivienda por tal cosa, una línea telefónica por aquello y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí nace una disyuntiva o una confusión de ninguna manera. ¿Cuáles van a ser los denominativos con los cuales se va a denominar o se va a indicar a los sujetos del contrato de permuta? En un primer término se establece que los términos a utilizarse tienen que ser permutante y permutado. Permutante, la parte que entrega el bien, y permutado, la parte que recibe el bien. Terminología que no ha sido de mucha aceptación en el sentido de que ambas partes
dentro de este contrato de permuta, van a intercambiar, van a dar algo a cambio. Entonces se define en la doctrina civil, y así lo están utilizando por lo general actualmente, denominar a ambos sujetos permutantes, porque ambos de forma recíproca van a intercambiar, van a proceder al cambio de un bien que uno va a entregar a cambio de que el otro va a entregar también otro bien, de similar o igual valor. Entonces se establece que los sujetos dentro de este contrato pues vienen a denominarse como permutantes. Ahora, podemos entender desde este punto de vista que el contrato de permuta no es otra cosa que la transferencia del derecho de propiedad o del derecho propietario de algún bien entregado a otra persona, de quien también se recibe al mismo tiempo otro bien. Por tanto, ambos bienes, ¿sí?, intercambiados o dados a cambio de otro bien, van a constituir el objeto del contrato. Lo que quiere decir que dentro del objeto del contrato va a disponerse, ¿sí?, el intercambio o cambio de un bien por otro bien. Así de claro. Ya por eso se llama permuta. Y el Código Civil lo tipifica como contrato de permuta, por tanto, es un contrato típico, es un contrato nominal. También debemos entender que en el contrato de permuta, ambas partes, no solo una, ambas partes siempre van a estar sujetas a las obligaciones que nacen de la evicción. Ustedes manejan perfectamente qué es la evicción. Y si no se acuerdan o no han escuchado, por favor me van a hacer recuerdo, ¿no? O sea, por favor pregúntenme. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo una comparación con el contrato de compra-venta, ustedes saben que el vendedor está en la inevitable obligación de garantizarle al comprador, en este caso de un bien inmueble, de la pacífica posesión o tenencia del bien. Y ante la molestia o perturbación de alguna tercera persona que pudiera alegar tener igual o mejor derecho, es el vendedor quien tiene la obligación de defenderlo al comprador y garantizar que esté en posesión del bien que ha comprado de manera pacífica. De ahí que en el contrato de permuta, esa obligación por evicción les nace a las dos partes que han permutado, a los dos permutantes. Cada uno de ellos debe garantizar la pacífica tenencia o posesión del bien entregado al otro, de forma recíproca. Ahora bien, la ley dispone que si uno de los bienes objeto de la permuta requiere de ciertos actos de evicción, la parte que se sienta afectada, el permutante que se sienta afectado, tiene que cumplir con los trámites y actos de evicción de manera que la otra parte, es decir, el otro permutante, se sienta satisfecho con el acuerdo, la transacción y el contrato celebrado. Esto en términos claros, chicos, quiere decir que una de las características principales del contrato de permuta es que ambas partes, de forma igual, de forma recíproca y con el mismo grado de obligación, deben garantizarse la pacífica posesión, la pacífica tenencia del bien que han intercambiado. Y si uno se sintiera perjudicado, se sintiera afectado, pues la otra, el que ha entregado el bien, ¿cierto? O la cosa, está en la obligación por evicción de garantizar, de defender al permutante afectado. A eso se refiere, ¿ya? Pues bien, entrando a las características ya del contrato de permuta, debemos establecer de forma muy clara y precisa que el artículo 654 del Código Civil indica
que en cuanto sean compatibles los bienes que se van a permutar, se aplica precisamente esta figura del contrato de permuta, y si existiera algún vacío o duda en las reglas que aplicar, podemos utilizar las normas que reglamentan el contrato de compra-venta, ¿ya? Es decir que si por alguna razón, a momento de celebrar el contrato de permuta, existiera algún vacío, alguna duda que podría generar susceptibilidad en la celebración del contrato, entonces nos podemos auxiliar con las reglas que determinan o reglamentan el contrato de compra-venta. Otra característica importante es que en el contrato de permuta no hay recibo, ¿ya? Sino simplemente se da lo que en el tradicional trueque se suele hacer. El trueque, no olvidemos que al principio les había dicho, es un intercambio de bienes, ¿cierto? A ver, tú me das, qué sé yo, 10 kilos de azúcar y yo te doy, estamos en el trueque, te doy 10 kilos de papa. Mira que tú me das 10 paquetes de rollos de papel y yo en contrapartida te doy pues 10 kilos de arroz. Debe haber un equilibrio, una similitud entre los bienes que se van a truequear. Lo mismo ocurre con el contrato de permuta. Una característica importante del contrato de permuta es que no hay un precio establecido, sino un aproximado monto de valor. Adelante. Hola, ¿alguien me hablaba? ¿Me están copiando, chicos? Sí, sí, doctor, escucha. Ya. Entonces les decía, a ver, tenemos que entender que cuando alguien quiere permutar, y les decía, si ustedes revisaran la parte de clasificados de los periódicos, por ejemplo, dice, permuto una camioneta Ford Ranger modelo 2018 con un lote de menor o igual valor. Ojo, no dice precio, ¿no? Entonces, una camioneta de esas características, modelo 2018 en el mercado puede que esté en unos 30, 40 mil dólares. Estoy especulando. Entonces, quien quiera permutar un lote por esa camioneta, tendrá que ofertar un lote de terreno de similar o igual valor, ¿ya? De ahí que una de las características del contrato de permuta es que no necesariamente se constituye un precio como tal, sino, muy bien, aquí está la camioneta y que cuesta 30 mil dólares. El otro le dirá, muy bien, aquí está el lote, ¿no? De 500 metros que tiene el mismo valor, está sobre los 30 mil dólares. De ahí que en el objeto del contrato, cuando esto se redacta, se tiene que establecer la característica de cada uno de los bienes que se están intercambiando. A eso se llama permutar. ¿Ya? A eso se llama permutar. Bien. ¿Cuáles son los elementos del contrato de permuta? Y ustedes lo tienen en pantalla. Les había dicho que mucho se discutió en su momento sobre cómo debía definirse a los sujetos de este contrato. Algún tratadista dijo por ahí, permutante y permutado, ¿no? Es como decir ejecutante, ejecutado. Nace la discrepancia y dice, pero momentito, el contrato de permuta es el cambio o el intercambio de bienes de igual o similar valor, es recíproco, ¿no ve? Acá no hay uno que permuta y el otro que se siente permutado. Entonces, determinan que la denominación correcta que se va a dar a los sujetos de este contrato vienen a ser el término permutantes o
copermutantes. El más usado en la vida real es permutantes. A esos se constituyen como los elementos personales. Ahora bien, otro de los elementos de la permuta precisamente son los elementos reales, ¿cierto? Y cuando hablamos de reales, estamos hablando pues de los bienes, de las cosas que se van a intercambiar o cambiar, que van a ser objeto del contrato de permuta. Por tanto, tenemos entonces dentro de los elementos del contrato de permuta a los elementos personales, que son los sujetos permutantes, y a los elementos reales, que son los bienes que se van a intercambiar. No hay una exigencia cabal de la forma o los elementos formales, ya que este contrato, primero, que no se encuentra dentro de la cápita del artículo 491 del Código Civil. Si ustedes revisan, el 491 establece qué documentos o contratos deben celebrarse en la forma de documento público, y dentro del listadito que tiene, pues no está el contrato de permuta, lo que quiere decir que por la forma bien lo puedo hacer en un contrato público o bien lo puedo hacer en un contrato privado, con el reconocimiento de firmas. Toda vez que este contrato establece la ley que se perfecciona con el solo consentimiento de los permutantes, el acuerdo al que vayan a llevar, las diferencias que puedan encontrar, porque aquí puede suceder que, en el mismo ejemplo que les decía, una camioneta Ford Ranger modelo 2018 con un lote de 500 metros. Resulta que hechos los avalúos, porque puede pasar por un avalúo, tanto el vehículo como el lote de terreno, se establece que el vehículo, por así decirlo, cuesta $30,000 y el lote había costado $38,000. Entonces hay una diferencia de $8,000. Los permutantes, las personas que van a celebrar este contrato, pueden llegar al acuerdo de establecer muy bien. Te doy la camioneta, me das tu lote y te voy a reintegrar la diferencia, es decir, los $8,000, ¿cierto? Por eso es que se establece que el contrato de permuta se perfecciona con el acuerdo y el consentimiento de las partes, ¿ya? Pero no olvidemos, los elementos del contrato de permuta son personales y reales. Personales referidas a los sujetos permutantes, reales referidas a los bienes o cosas que son fruto del contrato de permuta, aquello que se va a intercambiar, ¿no? Como en todo contrato, y lo pudimos ver en el contrato de compra-venta, lógicamente van a existir gastos para la transferencia, para las visaciones, legalizaciones, notario y demás. Por ejemplo, en el contrato de compra-venta, si ustedes se acuerdan, se establece que quien va a correr con los gastos de cambio de nombre es el comprador, ¿cierto? Con los gastos de cambio de nombre. Entonces, una vez que se suscribe el contrato, es el comprador quien empieza a realizar los trámites pertinentes y, lógicamente, el gasto del cambio de nombre pues va a salir de su bolsillo. En la permuta, al ser un contrato de entrega recíproca de bienes con un valor igual o similar, la ley establece que con relación a los gastos de la permuta, salvo acuerdo distinto de las partes, cada una de las mismas corren con los gastos en partes iguales. ¿Por qué? Porque ambos necesitan hacer el registro de cambio de nombre, lo que no ocurre, digamos, en un contrato de compra-venta. A ver, el vendedor vende el bien, el comprador paga por ese bien. ¿Quién va a hacer el cambio de nombre del trámite? El comprador. El vendedor agarra su plata y listo. En cambio, en la permuta, ambos van a dar y ambos van a recibir un bien. Entonces, si ambos están entregando un bien y al mismo tiempo están recibiendo un bien, necesariamente las dos partes van a tener que hacer el trámite de cambio de nombre. Por tanto, los gastos en los que vayan a incurrir necesariamente van a dividirse en partes iguales. A eso se refiere. Bien.
Así de cortito viene a ser el contrato de permuta. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? ¿O todo está claro? Por favor, pregunten. Para el tema de vehículos o inmuebles, lo que son sujetos al registro, doctor, igual mencionó, eh, no sé, bueno, la diferencia que hizo fue entre el trueque y la permuta, ¿no ve? Es no necesariamente una diferencia, sino establecimos que desde tiempos remotos, nuestros ancestros, dice la teoría del derecho contractual, nuestros ancestros siempre han permutado. Y uno de los primeros referentes de la permuta es el famoso trueque, ¿cierto? Cambiar un producto por otro producto o un bien por otro bien o una cosa por otra cosa. ¿Cómo llegan a esa acción de cambiar? Puede ser por el valor similar que ambos productos o bienes puedan tener, puede ser por el mismo peso que puedan tener ambos, me das 10 kilos de esto, yo te doy 10 kilos de este otro, o alguna marcada diferencia que pueda haber. Entonces, ese ha sido el antecedente para que los legisladores determinen la existencia del contrato de permuta, que es básicamente el intercambio de bienes con similar o igual valor. ¿Ya? A eso me refería. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Algo más, chicos. Un aspecto muy importante que tienen que cuidar y que seguramente en la vida profesional ya lo van a poder ver porque se ve, no con mucha frecuencia, pero se ve esta clase de contratos, es cómo determinan las partes el valor similar o aproximado, lo más cercano posible, de los bienes que van a ser objeto de la permuta. ¿Cuál es el parámetro en el que se basan para decir, a ver, esta camioneta vale 30,000 y este lote de 500 metros vale 30 y tantos mil? Podría ser que se sujetan al costo de mercado y al simple acuerdo de partes, y si existiera alguna duda razonable para poder determinar cuál es el valor real de los bienes que vamos a permutar, entonces se recurren a los peritos evaluadores. Hay gente especializada en hacer el avalúo. Si es de vehículos, será un ingeniero mecánico o alguna otra persona entendida en la materia que pueda analizar las condiciones del vehículo, el modelo, su estado y todo lo demás y establecer un precio. En el tema de los inmuebles, casas, lotes, terrenos, ustedes saben bien que existen peritos que determinan el avalúo de esos bienes. De no conocer a nadie, pues el Colegio de Arquitectos tiene un listado de peritos que hacen el avalúo. Entonces se recurre a estos para que no haya ningún problema y ambas partes, ambos permutantes se comprometen a respetar el criterio de los entendidos en la materia. ¿Ya? Entonces, así, ante cualquier contradicción o controversia, es que se va a recurrir a los peritos profesionales para establecer el valor real en el que se va a permutar. ¿Listo? Bien. No hay preguntas hasta acá entonces. Bien, un contrato también típico porque está en el Código Civil, pero muy, muy utilizado, muy presente en cada actividad de los seres humanos, es el contrato de préstamo. Ahí lo tiene, ¿ya? ¿Quién no ha visto, no ha escuchado, no ha participado de pronto alguna vez en realizar un préstamo de algún bien o en todo caso dinero? El Código Civil reconoce la tipicidad del contrato de préstamo y lo hace de manera muy categórica, ¿ya? En consecuencia, podemos establecer que el contrato de préstamo es aquel contrato por medio del cual el prestador entrega una cosa al prestatario para que éste la use y consuma y se la devuelva o restituya su equivalente después de cierto tiempo.
hay dos especies de préstamo. Una, el de cosas fungibles, y el otro, el de cosas no fungibles. El primer contrato de cosas fungibles es más conocido y denominado como contrato de mutuo o préstamo simple, ¿ya? El segundo caso vendría a ser un contrato de comodato o préstamo de uso. Cuando el contrato va a establecer que una de las personas le presta dinero a la otra, automáticamente en ese sentido, nuestra mente viaja a los sujetos de acreedor y deudor. Pero vamos a llamarles deudor y acreedor cuando verdaderamente existe un contrato de mutuo, porque el término correcto para el contrato de préstamo de dinero, como se lo puede decir así, como el contrato de préstamo de dinero, se tendría que denominar contrato de mutuo o contrato de préstamo simple, cuando es solamente dinero, ¿ya? Entonces, vamos a definir el contrato de préstamo, que es aquel contrato por medio del cual una persona presta a otro un determinado derecho para que la use, la consuma y la devuelva o restituya su equivalente después de cierto tiempo. Es muy usual, es muy usual en la oficina de los abogados celebrar esta clase de contratos, elaborar esta clase de contratos, ¿ya? Es bastante común que las personas vengan y les digan, por favor, doctora, doctor, necesito un contratito de préstamo. Pasa de que le estoy prestando a esta amiga o a este amigo la suma de $5,000, ¿cierto? Entonces, el prestador, que en este caso vendría a ser el acreedor, está entregando el dinero, está entregando la cosa al deudor o prestatario para que este, bueno, la usará, la consumirá o qué hará, pero asumiendo el compromiso de devolverla o restituirla, no solamente en el equivalente dependiendo de qué es lo que le ha prestado, sino también y principalmente determinar el plazo en que se va a devolver esto, ¿ya? Porque no es un plazo abierto. Todos conocen o han escuchado alguna vez de un contrato de préstamo. ¿Qué dispone entonces nuestra normativa con referencia al contrato de préstamo de dinero llamado mutuo o préstamo simple? El contrato de mutuo o préstamo simple, como vulgarmente le llamamos en la vida real, es el préstamo de bienes fungibles. Acá tenemos que acordarnos qué es o qué son los bienes fungibles. ¿Quién podría contestarme? Se lleva en Derecho Civil 2. ¿Cuáles son los bienes fungibles? ¿Quién se acuerda? Los que están destinados a algún tipo de trabajo en particular, negocio así, doctor. Cerca, cerca. ¿Se acuerdan cuando llevaron la materia de Derecho Civil 2? Analizaron una clasificación extensa de los bienes. Y dentro de esa clasificación extensa, por ejemplo, estaban los bienes consumibles y no consumibles. Los consumibles son todos aquellos bienes que con el primer uso que se haga de ellas desaparecen. Las no consumibles, lógicamente, lo contrario. Después de eso vienen los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Ahora bien, el Código Civil nos está indicando que el contrato de mutuo o préstamo simple, que es el que vulgarmente o usualmente se usa, ¿ya? Es aquel contrato que se utiliza para el préstamo de bienes fungibles. ¿Y cuáles son los bienes fungibles? Son todos aquellos bienes susceptibles de sustitución por su valor, por su volumen, por el peso. Y los no fungibles son aquellos que no son susceptibles de ser sustituidos por valor, por peso, por género, por calidad o por lo que sea. Entonces, cuando nos está hablando de que el contrato de mutuo o préstamo
debe versar sobre cosas fungibles. El dinero, por ejemplo. ¿El dinero es un bien fungible o un bien no fungible? ¿Qué creen? Fungible, doctor. Fungible. ¿Por qué? Porque si me ha prestado 10.000 bolivianos y me lo ha prestado en billetes de a 100, ¿cierto? A momento de pagarle resulta que el banco me da billetes de puro 20 bolivianos, pero me da el valor del monto que me ha prestado. ¿Esa forma de pago es correcta o es ilegal? ¿O debo devolverle siempre en billetes de a 100? Se puede cambiar, doctor. Se puede, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es bien fungible, sustituirle por el monto, por el valor, no interesando el corte de la moneda, voy a entregar el valor que se me ha prestado. A eso se llama, esos son los bienes fungibles. ¿Listo? Bien. Clases y término. Un contrato de préstamo o de mutuo, lógicamente, jamás puede tener una cláusula de término abierta, ¿no ves? A ver, cuando puedas me pagas. Y ustedes, abogados, ¿cómo podrían establecer una cláusula con eso que se pueda decir cuando puedas me pagas? ¿Será correcto? No, pues doctor, sí tiene que establecer un término. Si bien el Código Civil reconoce que cuando las partes no establezcan un plazo o término para el cumplimiento de una obligación, es el juez quien determina ese plazo o ese término para cumplir. El juez lo hace, ¿no? Sin embargo, como dice el compañero, es pues de difícil comprensión que las partes que van a intervenir en un contrato de préstamo, ¿cierto?, no estén enterados de que sí o sí debe haber un plazo para cumplir. Caso contrario, estaría frente a una cláusula y un contrato abierto en el término que nunca voy a poder ejecutar porque como está liberado a la libre, a la libre voluntad y albedrío del deudor, pues cuando quisiera pagar, pagará, y si no quisiera, pues dirá cuando tenga posibilidades, y no es así, ¿cierto? Entonces, el Código Civil, en cuanto a las clases y al término, establece: el préstamo puede ser gratuito u oneroso, es decir, puede generar frutos o no puede generar nada. Y cuando uno de los bienes genera frutos, ustedes saben bien, estos frutos se convierten en, ¿se acuerdan? Frutos civiles y naturales. Sin embargo, cuando no hay ningún bien que pueda suscitar algún problema, simplemente ocurre entre amigos, ¿no? Préstame plata, por favor, unos $5,000. Bueno, te voy a prestar por 10 meses y no me vas a dar interés. Somos amigos y no te voy a cobrar algo que, no, que no parece justo. ¿Sí? Ahí se llama que un contrato de préstamo podría ser gratuito. Y vamos a llamar que un contrato de préstamo va a ser oneroso, oneroso quiere decir costoso, cuando en las reglas del juego se establezca pues todo. Monto a prestarse $5,000, interés del 3%, interés a pagar en bolivianos o en dólares, tanto mismos que serán depositados en manos de la acreedora, en su casa, o serán depositados al banco, como quieran llamarle. ¿Listo? Ahora bien, el mutuante, es decir, que el que ha prestado, no puede pedir pues la cosa prestada antes del término convenido. ¿Se dan cuenta? Es lógico, ¿no ve? Si hemos firmado por 12 meses, por un año, yo no puedo pedir pues que me devuelvan el dinero o que se vaya el inquilino 1 o 2 meses antes, salvo acuerdo en contrario. ¿Ya? Salvo acuerdo. Muy bien. El mutuante puede pedir la cosa prestada antes del término convenido, si no se ha fijado un término claro y preciso para su devolución.
resolución. Justamente lo que les acaba de decir. Sería un poco irresponsable dejar en un contrato una cláusula que tenga que ver con el término, con la fecha de cumplimiento en blanco, ¿cierto? Pecado capital, porque se debe establecer en el contrato cuándo está ingresando y cuándo va a terminar ese contrato y posterior entrega y desalojo del bien, en caso de bienes muebles. En caso de préstamos de dinero, lo propio. $5,000 a 12 meses. No me va a cancelar interés. Se aclara. ¿Sí? Las partes de manera mutua y voluntaria convienen que por el plazo establecido para el presente contrato de préstamo de dinero, este monto de capital de 20,000, no generará interés ni fruto natural alguno. Eso se va a establecer en el contrato, porque si no, estamos arriesgando a nuestro cliente a que comparezca a otra instancia, ¿no? Como la que estamos tratando, para poder establecer qué es un contrato de mutuo, qué es un contrato simple, cuáles son los sujetos que intervienen en este contrato. Cuando son contratos de préstamo de dinero, ustedes saben bien, la terminología es acreedor-deudor, porque así se ha hecho costumbre, ¿ya? Entonces, debe quedar claro que el acreedor, en este caso, el que ha prestado, hablemos de un contrato de dinero, no le puede exigir al deudor, ¿ya? No le puede exigir al deudor que le pague sin haber vencido el término del contrato. Si el contrato decía que el préstamo está sujeto a 6 meses, 6 meses deben pasar para poder exigir, ¿cierto? Si el contrato dice que está a 1 año, pues el acreedor no le podrá exigir la devolución del dinero antes de que se cumpla el término de 1 año. Bien, veamos entonces lo que continúa antes de allá. ¿Cuáles son las obligaciones del mutuario? El que presta, del que se presta. Mutuante, el que presta. Mutuario, el que se presta. El mutuario está obligado a devolver los bienes o las cosas prestadas en el término convenido y en la misma cantidad y calidad que las recibió, ¿cierto? Todo lo que hemos estado hablando. Si lo prestado es metal no amonedado, productos alimenticios y otras cosas fungibles que no sean dinero, el mutuario puede devolver siempre la misma cantidad, de la misma calidad, aunque haya alteración en el precio. De ahí que la norma establece que el contrato de mutuo o préstamo simple, ¿cierto? Debe necesariamente haber, chicos, desactiven su micrófono. Karina, por favor, silencia tu micrófono, ¿ya? Entonces debe necesariamente especificar el término, la modalidad, el monto o el tipo de bien, producto que se está estableciendo en el contrato de mutuo o préstamo. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, del préstamo a intereses. ¿Quién no conoce que un préstamo, ejemplo de dinero, va a generar ciertos réditos o intereses? Y el Código Civil establece que es permitido en el préstamo de dinero, productos u otras cosas muebles fungibles, estipular intereses sobre el valor principal. Lo que quiere decir que no solamente sobre préstamos de dinero se va a establecer la cuantificación e interposición de los intereses, ¿cierto? El pago del préstamo y la limitación de intereses convencionales se regulan por lo dispuesto en el capítulo relativo a las obligaciones pecuniarias, obligaciones de dinero, quiere decir, régimen al cual se somete. Es decir, cualquier duda que tenga con respecto a intereses o donde intervengan préstamos de dinero o algunos bienes sujetos, bienes muebles sujetos a registro, debo contactar con personas entendidas. ¿Para qué? Para que precisamente pongamos un
límite. Pongamos intereses y veamos cómo se va a pagar, ¿ya? Puede ser que el contrato también entre partes resuelva de que no se va a reconocer intereses por un determinado tiempo, si es cortito, por decirles. Entonces, eso está sujeto y librado a la voluntad de las partes. Bien, estamos llegando al final de la primera sesión, chicos. Por favor, denme unos 5 segundos para volver a contactar con ustedes y les paso el link. No se pierdan, por favor, porque estamos en las últimas semanas de avance de materia. Yo creo que la próxima semana le vamos a dedicar a redacción de contratos a full, porque estamos terminando. Es más, tengo algunos contratos que, si bien no están en el plan global, considero necesario que ustedes lo conozcan, ¿ya? Entonces voy a parar acá la grabación